¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Aquí en Querétaro amanecimos con mucho frío. Están los vehículos muy mojados y con mucho frío. Antes que nada, avísenme por ahí, ya sea por el chat o de viva voz, si me oyen y me ven correctamente, por favor, antes de seguir adelante. Buen día a todos, te escuchamos perfecto, Pepe. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Pues vamos a seguirle entonces. Por ahí, hoy en las noticias que también todo el norte del país amaneció con nevadas, así es de que pues cobíjense bien y tráiganse un cafecito. Aquí tengo mi cafecito para darle, para darle para adelante a esto. Vamos a seguir viendo lo del LFP. Acuérdense que el LFP es un medidor de nivel para líquidos y es un medidor de nivel que puede ser el inox, que es para productos de alimentación y bebidas, o puede ser el cubic para productos en general, que tiene una cabeza de plástico. El inox obviamente pues, es de acero inoxidable. Y los dos tienen características muy semejantes entre sí. Yo diría que son iguales. Pero bueno, puede haber algo por ahí que se me esté escapando, alguna pequeña diferencia. Entonces, pues vamos a seguir. Vamos a seguir con este dispositivo. Vamos a ver más o menos cómo es la puesta en marcha. La idea de esta presentación compuesta en marcha, pues no es realmente que ustedes dominen la puesta en marcha de ese dispositivo, ¿no? Porque eso lleva más tiempo. Realmente lo que queremos es que ustedes escuchen por lo menos una vez cómo se pone en marcha y quizá algún día que algún cliente les haga una pregunta, oye, ¿esto se podrá hacer así? A lo mejor ustedes lo recuerdan y van a decir, fíjate que sí, sí se puede, yo me acuerdo que había algo. O cuando estén poniendo en marcha un dispositivo, también se pueden acordar de algo. Obviamente en estos casos pues tienen que recurrir al manual de instalación definitivamente. Pero no está por demás que lleven ya por ahí algún conocimiento previo. Es de lo que se trata en esta ocasión, ¿no? Que ustedes más o menos tengan una idea de qué es lo que se necesita, qué es lo que puede hacer el equipo, eh, pues todo ese tipo de cosas para que ustedes puedan contestarle al cliente de manera correcta. Bueno, déjenme cerrar esto, déjenme cerrar el chat. Entonces, fíjense, puesta en marcha. Fíjense, una cosa muy interesante de este dispositivo es que tiene diferentes modalidades de puestas en marcha. No es que lleguemos al mismo lugar por caminos diferentes, no. Es realmente que llegamos a lugares diferentes por caminos diferentes. Entonces, la primera puesta en marcha que vamos a ver es la puesta en marcha breve, una puesta en marcha muy rápida, muy fácil, muy simple de hacer, es sencilla de llegar, no hay problema. Y esta puesta en marcha breve es para aplicaciones que ustedes las ven, las aplicaciones y están ideales para resolverse con este medidor de nivel. O sea, no tienen que hacer nada extraordinario, simplemente la aplicación es ideal. Entonces vamos a ver, dice, puesta en marcha breve. Dice, con el ajuste de fábrica, fíjense, esto del ajuste de fábrica es lo que nosotros llamamos configuración por default. Se los comento porque pues seguramente por ahí habrá personas que no sepan que el ajuste de fábrica es lo que llamamos configuración por default. O sea, como viene el equipo de fábrica. El equipo de fábrica trae una configuración que muchas veces esta configuración cae dentro de las necesidades de una aplicación. Entonces, si es así, con un arranque leve lo logramos. Entonces, esto se hace con el ajuste de fábrica o con la configuración por default. La puesta en marcha breve se utiliza para aplicaciones en condiciones de referencia. Véase el capítulo 5, montaje. Obviamente esto lo saqué del manual de usuario de este equipo, ¿no? Entonces aquí nos dice condiciones de referencia, o sea, son las condiciones que el equipo da como referencia para poder hacer una medición. Entonces, cuando todas las condiciones son de referencia, pues el equipo cae como anillo al dedo.
En este sentido es válido lo siguiente: uso de recipientes o tubos de inmersión o derivación metálicos. Acuérdense que normalmente deben de ser metálicos los tubos de inmersión o derivación, o los recipientes deben de ser metálicos, de paredes metálicas. Porque recuerden ustedes que la señal baja apoyándose en la sonda de medición y al mismo tiempo también en la pared del tubo o en la pared del recipiente. Entonces, la idea es que estos recipientes fueran metálicos. De todas maneras, si no lo son, si no son metálicos, lo podemos hacer de cualquier forma, pero con la utilización de un tubo coaxial. Recuerden ustedes que el tubo coaxial es aquel que les comenté que le llamamos flauta, porque pues, es como un tubito, es como una flauta que tiene varios orificios por ahí entre el líquido, se llena, y el efecto de la onda de radio se lleva a cabo dentro de ese tubito coaxial, ya que dentro del tubo coaxial está la sonda y como pared externa, digamos, en este caso del tanque, vamos a decir, pues lo que está actuando es el tubo coaxial, la flauta. Entonces, en cualquiera de los dos casos lo podemos hacer. Entonces dice aquí que cuando uso en depósito de plástico, cuando esto se usa en un depósito de plástico con la utilización de un tubo coaxial. Necesitamos utilizar un tubo coaxial. Véase en la sección 17 o la página 17 de accesorios del manual de usuario de este dispositivo. El líquido que se desea medir tiene un valor constante de constante dieléctrica mayor a 5. Esto lo podemos checar en la tabla de fluidos, que viene también del manual de instalación o de uso de este dispositivo. Entonces, realmente aquí es muy sencillo. Digamos que no tenemos que moverle absolutamente nada a nuestro sensor, simplemente aplicarlo tal y como viene. Sigue aquí ahora. ¿Cómo se hace? Realizar el montaje del sensor conforme a las condiciones de montaje. Véase capítulo 5, montaje. No sé si recordarán que la semana pasada vimos algo del montaje y ahí se nos explicaba que la sonda pues no debe de estar en contacto con el líquido, el tanque de preferencia debe estar vacío, la sonda tampoco debe estar tan cercana a las paredes del tanque, etcétera, ¿no? Ahí nos dan algunas condiciones que deben de cumplirse. Entonces dice, el recipiente debe estar vacío y o el nivel debe encontrarse como mínimo 200 milímetros por debajo del extremo de la sonda, o sea, 20 centímetros. Cuando vamos a hacer la programación, el nivel mínimo del líquido debe estar por lo menos 200 milímetros debajo del extremo de la sonda. Acceder al modo experto. Véase en la sección 8.4.1 cómo entrar al modo experto. Después del montaje, ejecutar el punto del menú OutCal. Esto de OutCal pues es una programación automática. Y para eso debemos mantener la tecla pulsada, la tecla Set, durante más de 3 segundos. Confirmar el punto del menú OutCal con la tecla Set y confirmar. Aquí en el manual nos vuelve a dar todo el procedimiento que tenemos que hacer para esta autocalibración y verificar que el punto que se calibró, que se va a utilizar está correcto y cómo lo podemos comprobar. Entonces es importante leer el manual de aplicación o simplemente tenerlo ahí a la mano, ¿no? Cuando vamos a hacer instalación del equipo. También la pregunta de seguridad OK con la tecla Set, o sea, necesitamos también confirmar la pregunta de seguridad, o sea, el sensor de nivel nos pregunta si realmente se programó correctamente como nosotros queríamos y nosotros le vamos a dar la respuesta con la tecla Set. La función OutCal se confirma con signo de admiración, cal, OK. O sea, cuando nosotros aplicamos esta función de calibración y todo sale de manera correcta, entonces el equipo nos va a contestar
con un símbolo de admiración y con un mensaje que es cal, ok. Fíjense, esto es interesante porque muchas veces a lo mejor decimos, ah, caray, pues lo estoy programando, pero el sensor me regresa unas cosas raras que no sé qué significarán. Bueno, pues eso significa que la programación se hizo correctamente. Parametrizar las salidas, véase 8.2, parametrización de salidas conmutadas. Esto también viene en su manual, es interesante que lo vean, es importante más bien diría yo. Y miren, el hecho de que este sensor tenga muchas capacidades de programación, muchos ajustes, muchos puntos que debemos de cuidar, es porque el sensor es muy flexible en su aplicación. Y esto quiere decir que lo podemos aplicar en muchas aplicaciones, en muchas necesidades que el cliente tenga, simplemente dándole la forma al sensor que se necesita para esa aplicación. Indicación, fíjense, esto es importante. Si se confirmó la función outcal con signo de admiración no sig, ejecutar de nuevo outcal. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está diciendo que no salió correctamente la calibración. Fíjense, el sensor nos avisa y nos dice, ¿sabes qué? Me mandaste a calibrar en tal punto, pero no pude, o sea, vamos a hacerlo otra vez. Entonces es importante que ustedes, como les comento, tengan en mente que algunos mensajes del sensor, pues son mensajes positivos de que se logró la calibración correcta, otros son mensajes negativos de que no se logró. Entonces hay que estar atento que recibamos el mensaje adecuado. En caso de problemas durante la puesta en marcha, véase resolución de fallos. Fíjense, esto también es muy bueno porque el mismo manual trae por ahí una sección de resolución de fallos, pues que nos van a ayudar a hacer las cosas bien o a resolver lo que está mal. Aquí es otra puesta en marcha, esta es una puesta en marcha ampliada. La puesta en marcha ampliada es necesaria si la puesta en marcha breve no es suficiente. O sea, dijimos que con la puesta en marcha breve, pues realmente vamos a moverle pocos parámetros al sensor. Con los parámetros de fábrica el sensor va a funcionar correctamente, va a estar todo bien, prácticamente no necesitamos hacer nada. Sin embargo, habrá ocasiones en las que, dada la naturaleza de la aplicación, pues se va a requerir darle al sensor un poquito más de ajustes. Café, necesito más café. Ah, cafecito. O si se da en una de las siguientes circunstancias, o sea, si la puesta en marcha breve no es suficiente, o si se da una de las siguientes circunstancias, pues debemos utilizar la marcha ampliada. ¿Cuáles son las circunstancias? Bueno, el líquido que se desea medir tiene un valor de constante dieléctrica menor a 5. Si el líquido que se desea medir tiene una constante dieléctrica de valor menor a 5. Entonces, en ese momento necesitamos utilizar una puesta en marcha ampliada. Esto lo vamos a checar obviamente en la lista de fluidos para ver que efectivamente el líquido que queremos verificar tiene una constante dieléctrica menor de 5. Otra situación en la cual debemos utilizar puesta en marcha ampliada es cuando existen elementos montados en el depósito que pueden perturbar la señal de medición en el LFP cubic. O sea que nos está diciendo esto, pues que puede haber algún elemento por ahí dentro del tanque, pues no sé, que a lo mejor está generando algún otro tipo de señal, pues inclusive podría ser electromagnética, ¿por qué no? Entonces se están generando por ahí señales que pueden resultar pues muy invasivas, ¿cómo decirles? Pues sí, muy contaminantes para la señal del LFP. Acuérdense que este sensor es un sensor que actúa por una tecnología de onda de radar guiada. Entonces, si hay algo por ahí que la afecte, pues obviamente la va a afectar. Entonces necesitamos tener cuidado de verificar que no existan ese tipo de perturbaciones. Otra cosa que nos puede afectar pues es la formación de ondulaciones intensas en la superficie del líquido. Fíjense, muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros dejamos nuestro sensor de varilla, en este caso un LFP, vamos a pensar, y vamos a pensar que lo dejamos muy cerca de donde está la nariz de descarga del líquido del contenedor. Imagínense ustedes que ahí está cayendo el líquido,
Y ahí, si ahí mismo está el sensor, pues obviamente ahí va a haber un oleaje bastante fuerte, porque ahí es donde está haciendo impacto el líquido que va cayendo, entonces el oleaje se vuelve muy fuerte, ¿no? En ese caso es otra de las razones donde debemos de utilizar la puesta en marcha ampliada. Si existen condiciones de montaje diferente, o sea, ya vimos que el montaje nos pide que tengamos una cierta distancia de la sonda al piso o al suelo del depósito. Ya vimos que nos piden una distancia también entre la sonda y la pared del depósito, etcétera. Si por alguna razón no se puede cumplir con con esas solicitudes de instalación del sensor, pues entonces vamos a utilizar una puesta en marcha ampliada. En el manual obviamente nos va a ir indicando qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver a grosso modo cómo se hace esta puesta en marcha ampliada. Fíjense, el montaje del sensor conforme a las condiciones de montaje. Véase capítulo 5, montaje. Entonces, instalar el sensor como ya nos dicen que lo debemos de instalar. Acceder al modo experto. En este caso tenemos que entrar al modo experto, seguramente, no seguramente, sino que son un set de instrucciones que no vienen en el otro modo de instalación. Aquí en este modo sí viene porque este ya es un modo experto. Seleccionar el modo de medición. Hay que ver cuál es el modo de medición, cuáles nos ofrecen, pero por ejemplo, aquí nos dice acceder al menú Expert Config Measure MD, la MD no sé exactamente, con teclas de flecha y teclas. O sea, tenemos que entrar a esta opción, Expert Config Measurement MD. Y aquí nosotros vamos a elegir, por ejemplo, la longitud de la varilla. Dice aquí High Speed, longitud máxima 2.005 milímetros, o sea, 2 metros 5 milímetros. Tiempo de respuesta menor a 400 milisegundos. O sea que el tiempo de medición del sensor es de 400, vamos a decir 400 milisegundos en esas condiciones. Sin embargo, tenemos otra opción. High Access, longitud máxima 6.005 milímetros. Miren, esto es muy importante porque yo hasta la fecha no he encontrado cuál es la razón. Se menciona que la distancia máxima de este sensor o el rango de medición de este sensor era algo así como de 2 metros, algo así, pero pues yo veo que aquí nos da hasta 6 metros. De hecho, yo recuerdo alguna aplicación que se hizo por ahí en una empresa llantera y se cortó la varilla más o menos a 6 metros y funcionaba de manera correcta. Entonces, yo creo que aquí lo importante es elegir el modo correcto de funcionamiento que queremos, el High Speed o High Access. Y esos dos modos de medición nos van a dar diferentes rangos de medición. Obviamente, en el caso de una medición de más largo rango, con necesidad de más largo rango, pues el tiempo de respuesta va a aumentar. Se va hasta 2.8, perdón, hasta 2800 milisegundos. Los valores medidos obviamente son más estables, recomendado para líquidos con constantes eléctricas bajas y para un threshold, o sea, un umbral menor de 70. Entonces, para esto utilizamos esta función, hay que utilizar la función correcta. Y recuerden, a mí me quedó mucho en mente que el alcance máximo de este sensor es de 6 metros en estos modelos. Programar señales de interferencia estáticas en el depósito. Fíjense que está muy interesante. No lo leí completamente, pero es una cosa que realmente vale la pena estar al tanto de esto. Dice, las fuentes de señales estáticas en el depósito generadas por tubos, travesaños, toberas o una bola de limpieza se programan en serie. O sea, aquí lo que nos está diciendo es que dentro del tanque puede haber algún tipo de interferencias parásitas que se generan, porque acuérdense que lo que baja es una onda de radar. Esa onda de radar, pues
puede interactuar con otros componentes que no queremos que interactúe y generar ondas de interferencias parásitas. Entonces, esas interferencias parásitas se pueden tomar en consideración, se pueden programar, se pueden hacer parte de la ecuación para que no nos afecten y de esa manera nuestra medición sea más eficiente. Puesta en marcha ampliada, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Vamos a acceder al menú Expert Config Cal Range con las teclas de flecha y la tecla de serie. ¿A qué nos referimos? A estas teclas que tenemos aquí, miren. Con estas teclas nosotros podemos ingresar a este tipo de programación, o sea, realmente no necesitamos ni tener una computadora ni tener algo más desarrollado, simplemente con las puras teclas podemos llegar. En este sentido es válido lo siguiente: profundidad programada a partir de la conexión del proceso del LPT, o sea, a partir de aquí, conexión de proceso es esta, de aquí para adelante. La profundidad programada deberá cubrir todas las señales de interferencia parásitas. Hay que checar, hay que verificar esas señales de interferencia parásita. Hay que leer el manual, ver cómo se va a manejar ese tipo de interferencias para que no nos causen problemas. Profundidad programada máxima recomendada es igual a la longitud de la sonda. Ajustar el rango de valores de punto 95 milímetros a 6000 milímetros, vamos a decir. Son 6005, vamos a dejarlo en 6000. Entonces hay que tener cuidado de esto, ¿no? Y poner mucha atención. Si el depósito no puede vaciarse completamente, la profundidad programada deberá adaptarse según corresponda. Aquí vemos que esta adaptación viene con cal range y con eso hacemos la adaptación. El nivel debe encontrarse como mínimo 200 milímetros por debajo de cal, len y o del extremo de la sonda. Puesta en marcha ampliado, seguimos ejecutar la función outcal, acceder al menú outcal con las teclas de flecha y set. Es válido lo siguiente: la sonda no debe estar cubierta de líquido en la cal range. Fíjense, debe estar la sonda limpia. Por ejemplo, si es aceite, si es algo pegajoso que se le puede pegar ahí a la sonda, pues hay que darle su limpiadita. Ajustar en el punto 4, profundidad programada más 200 milímetros. Bueno, confirmar el punto del menú outcal con la tecla set y confirmar también la pregunta de seguridad. OK, con la tecla set. O sea, tenemos que decirle que se hizo correctamente. La función outcal se confirma con las mismas letras que habíamos visto en la vez anterior. Signo de interrogación, cal, OK. Fíjense, después se debe analizar la calidad de la señal. La calidad de la señal se puede analizar en estado montado, o sea, cuando el sensor está montado. Véase evaluación de la calidad de la señal. Ahí nos dice cómo hacerlo. En caso de tener problemas, reducir el valor de Expert Config Threshold. Fijar el parámetro en el menú Expert Config Measurement en High Access. Ajustar la opción conectar filtro. Fíjense, también esto es importante. Hay que echar a andar un filtro para tener valores estables, valores que sean los correctos, que no nos estén engañando. Y reducir el parámetro de menú Expert Config Max All. Sigue la puesta en marcha. Parametrizar el filtro. Hay que darle los parámetros al filtro que queremos que tenga. Maximum Change of Level. Comprobación de plausibilidad. Que no se nos vaya más allá. Y por último, parametrizar. Fíjense que esta aplicación, esta puesta en marcha, ya es una puesta en marcha que requiere de mucha más, que movamos nosotros los parámetros del sensor, porque es una medición ya un poquito más desarrollada con características más interesantes. Y finalmente, recuerden que este equipo es ideal para funcionar en el modo espuma. ¿Esto qué quiere decir? Que puede funcionar con sustancias químicas que producen mucha espuma. Dice aquí indicación: en el caso de aplicación con espuma, aplicar la puesta en marcha con espuma. Es una forma de arranque de puesta en marcha. El sensor finaliza automáticamente el modo experto después de 5 minutos de inactividad en la pantalla. Esto quiere decir que si nosotros entramos al modo experto,
pero dejamos de programar el sensor por alguna razón. A los 5 minutos el sensor regresa a su funcionamiento normal y se sale del modo de programación experto. La parametrización AutoCAD pierde su validez en los siguientes procesos. Modificación de la longitud de la sonda. Y si cambiamos la longitud de la sonda, pues tenemos que reprogramar el sensor, obviamente. Modificación del modo de medición. O sea, si cambiamos de modo de medición, obviamente necesitamos volver a recalcular. Modificación de la profundidad programada. Si cortamos la varilla, pues también. Puesta en marcha con espuma, ajuste con ajuste de fábrica, fíjense. Debe utilizarse para aplicaciones con intensa formación de espuma. Por ejemplo, la cerveza se genera con mucha espuma, entonces ahí podríamos utilizar este tipo de modalidad de medición. Realización de la calibración de espuma. Montaje del sensor conforme a las condiciones de montaje. Acceder al modo experto. Véase el capítulo correspondiente. Vaciar el depósito completamente. La sonda y la varilla no debe estar humedecida con el flujo con fluido y la espuma. Las adherencias de la sonda deben eliminarse, o sea, la sonda debe estar libre de adherencias. El extremo de la sonda no debe estar fijado en el fondo del depósito. Fíjense, esto es importante. El extremo de la sonda no debe estar fijado en el fondo del depósito. Seleccionar el modo de medición. Acceder al modo Expert Config Measurement MD. Con las teclas Set y flecha. Y parametrizar en High Access. Seleccionar modo. Al acceder al modo Expert Config Mode, con las teclas flecha y tecla Set para parametrizar en el estilo o en la modalidad de espuma. 6. Realizar calibración de vacío. Acceder al menú Expert Phone Cal M con las flechas Set y con las flechas y con la tecla Set. Si eso te hace correctamente, vamos a recibir la señal digamos, que nos va a indicar que todo está correcto, que es un signo de admiración, Cal OK. Si falla, asegurarse de que el depósito esté vacío y repetir el número 6. Entonces hay que tener cuidado. Si falla, asegurarse de que el depósito esté vacío y repetir el número 6. Cargar fluido sin espuma hasta que la sonda esté cubierta como mínimo 200 milímetros, perdón. Hasta que la sonda esté cubierta como mínimo 200 milímetros. No obstante, el nivel máximo debe estar separado 200 milímetros de la conexión de proceso. Acuérdense que la conexión de proceso es donde inicia el sensor a medir, es en la parte de arriba donde está la rosca. Ejecutar Expert Phone Call Med. Si obtenemos esta señal Cal OK con signo de admiración, todo ha funcionado. Continuar con el punto 9. Si falló, ejecutar de nuevo el punto 8. El LFP demostrará un valor medido válido. Comprobar la calibración de espuma Expert Info Cal STA. Entonces, como ustedes ven, pues es un sensor que tiene muchas modalidades de sensado que nosotros podemos manejar de la forma que queremos, lo podemos adaptar a la forma que queramos. Es un sensor muy aplicable en muchos sistemas que se requiere por ahí de una medición. Entonces, ténganlo en mente. Sí pueden, échenle un vistazo al manual, tengan un sensor por ahí, jueguen con él y creo que el sensor les va a ayudar mucho a resolver aplicaciones. Bien, señores, pues muchas gracias. Son las 9 en punto de la mañana, es hora de retirarnos. Gracias por su atención y pues aquí seguimos. Aquí seguimos, vamos a ver la semana entrante qué tema nos toca. Creo que nos falta uno de estos que sería el montaje. Aunque ya de montaje ya hemos hablado en otras ocasiones, pues vamos a ver si vale la pena poner algo más de montaje. Si no, pues hasta aquí le dejamos. Señores, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí presentes. Buenos días a todos. Cuídense mucho y por ahí nos estamos viendo. Muchas gracias, mi Robert. Cuídense. Gracias, buen Gracias, día. gracias a todos. Que tengan muy buen día. Buen día, hasta Estén luego. muy bien. Muchas gracias. Cuídense.